Ponemos de pie y lo leemos al unísono. Primera de Pedro, del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra responsabilidad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su lugar. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es una cita un poco diferente, dada la característica de nuestra iglesia de la predicación expositiva, que va versículo por versículo de un texto determinado. Pero a propósito, para terminar el año, he decidido predicar este texto para alimento de nuestra alma, y que para que podamos dirigirnos acerca de lo que el Señor quiere de nosotros, y además estar seguros de que lo que está haciendo el Señor en la vida de cada uno de nosotros es perfecto, y que además tiene preciosísimas promesas para nosotros como pueblo. Este texto es alentador en todos los sentidos. Casi cada palabra del versículo 10 es muy importante en el contexto completo de esta primera carta de Pedro, pero también es muy importante en el contexto general de la carta de la Biblia para todos los que somos creyentes en Cristo Jesús. Es un alimento muy sustancioso. Esto da esperanza, mucha esperanza, sobre todo para nosotros ahora que estamos terminando un año y que vamos a empezar un año diferente, un año distinto. Un año lleno de expectativas, un año que no sabemos qué nos viene, un año de incertidumbre en todos los sentidos. No sabemos cómo va a ir el país económicamente hablando, no sabemos lo que nos depara este año en cuanto a la salud, no tenemos idea de cómo se pondrán las cosas en la sociedad, en la política, en la economía. Es decir, que hay una gran incertidumbre. Pero así es cada año. Este año no es distinto, no pinta de manera diferente. Cuando nosotros tenemos incertidumbre hacia el futuro porque el año no lo entendemos o no le damos una buena lectura, lo único que nos consuela ante tal incertidumbre es escuchar lo que la Biblia dice respecto de lo que Dios espera de nosotros y lo que Él promete de nosotros. Ahí sí que hay esperanza, ahí sí que tenemos información, ahí sí que tenemos una promesa que sí se puede cumplir. De tal manera que ahora ya, pues a punto de terminar el año, quisiera yo que reflexionáramos un poco sobre estas palabras del apóstol Pedro a estos expatriados que no tienen otra cosa más que depender del Señor. Un poco de contexto en este libro vale la pena para que podamos nosotros tener el panorama completo al respecto de por qué el apóstol está escribiendo este asunto del Dios de toda gracia.
Nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado en el pasado de una manera bastante superficial, pero lo hemos mencionado, que el apóstol Pedro está escribiéndole a los expatriados, es decir, aquellas personas que no están viviendo en su tierra natal y que han sido pues sacados de sus tierras, ya sea sacados a la fuerza o huyendo por voluntad propia. Es muy probable pues que esta sea una segunda generación de aquellos que han salido del lugar de origen. Cuando hablo del lugar de origen, estoy hablando de sus lugares, en los diferentes lugares donde está mencionado en los primeros versículos que el apóstol Pedro está hablando. Estos tienen una característica común. Estos cristianos que están expatriados, pues, ellos tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que son creyentes, que han creído en Jesucristo, que han depositado su fe en el Señor Jesucristo, que han sido preordenados para vida eterna, que han entendido el Evangelio y que saben que quien les sustenta es el Señor. Pero hay otra cosa que tienen en común, la cual no es muy agradable. Pero la otra cosa que tienen en común es que estos siguen perseguidos y están padeciendo de una manera bastante fuerte. El padecimiento de los expatriados es tal que muchos de los judíos que estaban yendo así, expatriados, estaban siendo perseguidos todavía por Nerón, quien les acusaba de haber incendiado Roma. Ese grupo incipiente de judíos que estaban huyendo de alguna manera, estaban bajo la amenaza constante del imperio dominante y estaban así, pensando en un momento, de alguna manera, nos van a encontrar, nos van a sorprender y nos van a asesinar. Muchos de ellos eran apresados y eran llevados a Roma para las fiestas del circo romano. Otros eran torturados y muertos en sus casas. El padecimiento de ellos era un padecimiento real, un padecimiento de su vida física. Por supuesto que su mente y su corazón estaban atribulados. Por supuesto que había temor, por supuesto que había miedo. Por eso es tan importante ahora este mensaje a estos expatriados, para que puedan ellos degustar con todo cuidado que el Señor en el que han depositado su confianza no les traicionará, pero que por otro lado el Señor en el que han puesto su confianza tampoco en el momento de la mayor crisis los va a salvar solamente por salvarlos en cuanto a todo aquello que estaban siendo ellos asediados, como la persecución, la matanza, etc. Pero el apóstol Pedro, dando una explicación de este asunto, evidentemente sabe que detrás de toda esta persecución, dado que se está persiguiendo a la iglesia, no hay otro personaje más responsable que el mismo diablo. Y normalmente no hablamos de esto porque no nos gusta hablar del diablo, porque dice Lelia que no le demos lugar. Pero es evidente que el diablo está detrás de todo esto. Y en el contexto inmediato anterior, el apóstol Pedro le está diciendo a estos expatriados que están sufriendo mucho: sed sobrios, dice el apóstol, en el versículo 8. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso tienen en común, que el diablo, y conste que Pedro no está culpando al imperio, está hablando de aquel enemigo de los creyentes que está al acecho buscando a quien devorar, que es el diablo, es el absolutamente responsable del padecimiento de aquellos. El texto es tan evidente y que no necesita tanta interpretación, porque habla del diablo y habla de él como el adversario, y que su tarea, como dice el texto, es que está alrededor buscando a quien devorar. Ese adversario es un adversario común. Ese adversario es el adversario que tienen los creyentes allá, en la expatriación. Ese adversario es el que ha estado atacando, y al creyente más débil es el que está apresando. Y tienen que ser sobrios y velar, y tienen que estar pendientes de eso, porque el diablo es tan sutil que utiliza toda clase de artimañas para que el creyente se aleje de la fe, o desobedezca a su Señor, o tenga temor, o no enfrente las situaciones por las que está pasando. Este diablo, que es el enemigo del creyente, no fue el enemigo del creyente solamente ahí. Este adversario, que es el diablo, sigue siendo el adversario de nuestro tiempo. Es actualmente el adversario número 1 de nuestro siglo.
Todavía es nuestro adversario y todavía está como león rugiente buscando a quién devorar. Todo 2019 estuvo al acecho. Pero no solamente a nosotros, no solamente a ellos, sino que además Pedro nos da una orientación respecto de la fuerza de este adversario. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El adversario es adversario de los creyentes en todo el mundo. No solamente en Roma, no solamente en Asia, no solamente en México, es el adversario en todo el mundo. Y en todo el mundo está toda la horda de sus súbditos al acecho buscando a quien devorar. Ahora, una cosa que es muy importante que nosotros sepamos es que Satanás, el diablo pues, la serpiente antigua, como diría Juan en Apocalipsis, a él no se le atribuyen los atributos de Dios. Nosotros, por ejemplo, creemos que Dios es todopoderoso. Eso no es Satanás. Él no es todopoderoso. Nosotros hablamos de Dios como omnipresente. Él está en todos lados y a la vez. Satanás no es omnipresente. Con decir que no es omnipresente, no está en todos los lugares a la vez. Tiene un ejército de principados y potestades de las tinieblas haciendo su tarea. Nosotros hablamos de Dios, por ejemplo, que es omnisciente. Y cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, decimos que Él sabe todas las cosas. Incluso dice la palabra, antes de que salga la palabra de nuestra boca, ya la sabe. Sabe todo, absolutamente, lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que pasará. Sabe todo por su omnisciencia. Satanás no lo sabe. Él no sabe lo que estamos pensando. Él no sabe lo que va a suceder. Él no es omnisciente. Satanás no participa de los atributos incomunicables de Dios, pero está alrededor del mundo buscando a quien devorar. Pero por encima de él está el Señor, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. Y que además el atributo más grande del Señor, la aceidad, que significa que a Él no lo hizo nadie, que Él se creó a sí mismo, no lo tiene Satanás, porque Satanás es un ser creado. Dicho lo cual, es un individuo, es un personaje que tiene una gran cantidad de secuaces, ¿no es cierto? Un gran ejército que está en todo el mundo buscando, con una tarea demoníaca, buscando a quien devorar. Estos que están ahí saben perfectamente bien que Satanás, que el diablo, está al pendiente de ellos. En ese contexto de padecimiento, entendiendo que ellos han padecido a lo largo de su historia, pongamos el año inmediato anterior, y que han tenido una serie de padecimientos, de situaciones. Seguramente un ser querido se murió en ese tiempo, seguramente perdieron algunos el trabajo en ese tiempo, seguramente algunos los metieron a la cárcel en ese tiempo, seguramente algunos los apresaron y los llevaron a las fieras de los leones en ese tiempo, seguramente tuvieron que esconderse muchas veces en ese tiempo. Dice el apóstol, resistan firmes en la fe. Resistan firmes en la fe. Pero, ¿cómo se resiste en la fe? Y entonces, para responder una pregunta implícita de aquellos creyentes, Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia. Aun y cuando nosotros aquí en el español podemos entender las palabras e incluso la oración completa, esta expresión en el idioma original tiene muchísimo más fuerza. Pero cuando se habla de más el Dios de toda gracia, estamos hablando de que el Señor es más poderoso que el adversario. Pero además,
Estamos hablando de que Pedro está haciendo referencia a un Dios que no es de algunas gracias, sino de toda gracia. No está solamente circunscrito, pues, la gracia a la salvación. Uno de los problemas que tenemos los creyentes es que creemos que la gracia solamente es en la salvación. ¿No es cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y creemos que el único momento en donde Dios nos ha depositado su gracia ha sido en la salvación. Fuera de la salvación, no creemos que la gracia de Cristo, que la gracia del Señor esté involucrada en nuestra vida cristiana. Pero cuando hablamos de gracia, de toda gracia, estamos hablando que la gracia del Señor efectivamente fue en la salvación, pero que además de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, y que vamos viviendo por gracia. Cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos, dice que nosotros hemos sido salvados por gracia, pero hemos de ser sostenidos por la gracia. Cada acto, cada momento, cada evento, cada experiencia, en cada circunstancia del creyente, no se puede observar más que la gracia del Señor. Quizá por eso nosotros a veces decimos: Señor, danos gracia delante de los hombres. Danos gracia en tal o cual cosa, porque la gracia es sostenedora. La gracia puesta por el Señor para con nosotros en la salvación es la que nos sostiene. Pero ¿cuánto tiempo? La gracia, que es toda, nos sostendrá hasta el día de Jesucristo. Es por eso que nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque la gracia del Señor permanece con nosotros para siempre. Hemos sido objetos de su gracia al salvarnos, y continuamos nosotros con la gracia del Señor. ¿Sabe por qué tiene con qué vestirse? ¿Sabe por qué tiene que comer? ¿Y sabe por qué tenemos una iglesia donde adorar? ¿Y sabe por qué tiene trabajo? ¿Y sabe por qué tiene todo lo que tiene? Nada más que por la gracia del Señor. Solo por su gracia. Porque su gracia nos sostiene. Y Pedro le está diciendo a aquellos que han sido maltratados el año inmediato anterior, por no decir prácticamente toda su vida, les está diciendo: todo aquello está bien, es necesario que suceda, pero el Dios de toda gracia, aquel que les va a dar toda clase de bendición, que les va a impartir su gracia permanente, seamos nosotros fieles a Él o no, seguirá extendiendo su gracia. ¿Sabe qué pasa con los creyentes? Con los creyentes es que somos nosotros fieles por temporada. Cuando cumplimos años, cuando tenemos algo bueno que pasa en nuestra casa, cuando hay una fecha importante, entonces nosotros somos muy fieles. Pero en algún otro momento de nuestra vida le damos más atención a las cosas superfluas, al mundo pues. Pero aún en eso, Dios no ha quitado su gracia. Esto, por supuesto, amados hermanos, no significa que digan: bueno, pues ya lo dijo el pastor, entonces no voy a ir a la iglesia, no voy a... al fin y al cabo ya tengo la gracia. No. Pero el Señor ha extendido su misericordia, ha impartido su gracia, y es un Dios de toda gracia. Absolutamente toda. Desde que soy salvo, desde que me llamó para la salvación, hasta que Cristo venga por segunda vez, o yo vaya a su presencia. La gracia del Señor es inmensamente grande. Y dice el apóstol Pablo, pues este Dios de toda gracia, y añade esta expresión: este Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjense que una cosa importante es esta. Ya dijimos, la gracia empieza con la salvación. En realidad antes tuvimos su gracia común, no fuimos destruidos porque Él tenía un plan para nosotros. Pero empieza con la salvación. ¿Pero cómo inició eso? Inició justo con el llamamiento santo. Dice que nos llamó, este Dios de toda gracia, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Este llamamiento, amados hermanos, no es una invitación, sino una convocatoria divina.
El llamamiento no es una invitación, es una convocatoria divina. Ahora déjeme decirle, una invitación se puede rechazar. Entonces, si usted me llama y me dice, pastor, le invito a mi casa, y yo le puedo decir, no, gracias. Una invitación se puede rechazar, pero una convocatoria divina, cuando somos divinamente convocados por el Señor, no podemos rechazar. No queremos, no podemos rechazar. Ese llamamiento tan maravilloso es un llamamiento que viene de parte de Dios hacia nosotros. Ese llamamiento santo es un llamamiento que el Señor nos hace por el puro afecto de su voluntad a aquellos que eligió antes de la fundación del mundo, pues. Ese llamamiento santo es un llamamiento que fue una decisión de Él, no en las circunstancias de la historia, sino antes de que el mundo fuese. Y ese llamamiento santo, dice la palabra de Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese llamamiento, pues, tiene que ver con la gloria eterna. Aquilate las palabras. Cuando el Señor le salvó, lo salvó para vivir en gloria eterna. ¿Cuándo se acaba eso? Tendríamos que quitar la palabra eterna para ponerle fecha de caducidad. Pero dado que está la palabra eterna, no tenemos un momento donde pueda terminar semejante llamado. Nos ha llamado para su gloria eterna. Y el llamamiento del que está escrito aquí tiene como orquestador a Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esto tiene un sentido escatológico también. Yo pongo mi mirada hacia el futuro, amados hermanos, hacia adelante, y pienso, cuando me muera, estaré con mi Señor para siempre. Para siempre. Este año han muerto algunas personas, creyentes. Justo anoche, el Señor cumplió su promesa de llamar a su gloria eterna en Jesucristo a nuestro hermano Clemente. ¿Cuándo es que nosotros seremos llamados a su gloria eterna? Pero la promesa es que todos nosotros, dada la promesa del Dios de toda gracia, hemos sido llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Pero pastor, todavía seguimos aquí. Pero por supuesto que seguimos aquí. Pero ahí está la promesa. Ahí está lo que el Señor ha prometido para nosotros. Estamos agotados del año que ha pasado. La enfermedad no ha cedido. La situación económica ha sido cada vez peor. Las cosas no han cambiado. La expectativa no es segura. Pero tenemos prometida la gloria eterna en Jesucristo. Pero ¿qué tiene que pasar antes de eso? ¿Qué tiene que suceder? Ya lo pasó. ¿Y qué va a pasar? El texto nos da la respuesta. Dice que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, ¿después de qué? Primero esto y luego la gloria eterna en Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa antes de la gloria eterna? Dice el apóstol, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Es el precio que hay que pagar? Para llegar a la gloria eterna es indispensable el padecimiento. Amados hermanos, me encantaría a mí decirles que la vida del creyente es dicha, felicidad, prosperidad, riqueza, seguridad. Pero no hay nada más alejado que esto. No hay ninguna cosa en la Biblia, ningún texto, ninguna historia en la Biblia que hable de que las personas creyeron en Jesucristo y fueron felices para siempre.
La Biblia está llena de personas llamadas que padecieron por el Evangelio, pero que creyeron que el Dios de toda gracia les había llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Lo que sostiene al creyente no son las circunstancias de la historia, sino la promesa de que el Dios de toda gracia nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Y después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, es decir, que el creyente, cuando viene a Jesucristo, lo que hace es que entra a un campo minado. Lo que pasa es que ahora nos hemos convertido ya no en aliados de aquel que está acechando como león rugiente, sino que ahora somos sus enemigos, número uno. Significa que ahora nuestra vida va a empezar a vivir por la esperanza de la gloria eterna. El apóstol Pablo le dijo a los romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Se lo repito. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Después de que hayamos padecido por un poco de tiempo. ¿Sabe qué viene en 2020? A mí me gustaría ser como los apóstoles que declaran que van a tener prosperidad y dicha y no sé cuántas cosas. Eso me haría popular. Pero la Biblia dice que vamos a padecer, que no la vamos a pasar tan bien, pero tenemos una promesa espiritual maravillosa. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Durante todo este próximo año, nosotros hemos de pensar que el Dios de toda gracia, el que nos llamó para la salvación y el que nos sostendrá durante el 2020 y hasta que Él venga, ese Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna. Y como dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esa gloria venidera, esa gloria que inicia en el momento que dejamos de respirar, esa gloria la experimentaremos. Pero mientras es necesario que padezcamos por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Dice el apóstol Pablo que nosotros nos debemos alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo, dice él, si es necesario. No, el apóstol Pedro, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que hay en nuestra mente no es la aflicción. Lo que debe haber en nuestra mente es el que el Dios de toda gracia nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Cuando eso lo tenemos presente, las aflicciones, créanme, hasta las vamos a disfrutar. Porque entonces entenderemos que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Bueno, pues antes de que eso suceda, antes de que la gloria, que nos vayamos a la gloria eterna en Jesucristo, antes que lleguemos a ese lugar precioso, eterno y de seguridad absoluta y por fin de dicha permanente, hemos de ser afligidos. Pero el Señor va a encargarse de preservarnos. Dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note la palabra, la expresión Él mismo. Y si lo nota, Él mismo tiene acento en la E porque es un pronombre que cita a Jesucristo. Él mismo, Él se encargará de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos.
Él mismo en persona. Es como si dijera el apóstol Pedro, Jesucristo mismo en persona. Por supuesto a través de su Espíritu Santo. Él mismo se encargará de que durante este tiempo de padecimiento nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Él lo va a hacer. ¿Sabe qué está haciendo la iglesia de este tiempo? ¿Sabe qué hace el mundo en este tiempo? ¿Sabe cómo pasan el día, los años, antes de que el Señor les llame a su gloria eterna la gente? Está buscando en cualquier lugar ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Está buscando por todos los medios encontrar sentido a su vida, que le haga salir adelante. Lo están buscando en un lugar diferente al de Cristo. Algunos hasta visitan los horóscopos. Algunos se van por las filosofías de este mundo. Algunos están yendo con doctrinas de demonios. Algunos están atendiendo la filosofía humanista del mundo. Hay algunos que me dijeron, nunca me he sentido tan bien hasta que fui al coaching. Pero el encargado, directo, el responsable primero de ser perfeccionados, de ser afirmados, fortalecidos y establecidos, es el Señor. No necesitamos a nadie más. Él mismo, dice el apóstol. Él mismo. No va a encargar su tarea a otro. No le dijo al mundo, ay, te encargo a mis hijos. Él es autosuficiente para hacerlo. Él, a través de su palabra, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo, no otros. Estas 4 joyas que pudiesen ser motivo de predicación completa no buscan otra cosa nada más que volver al estado original al creyente. No buscan otra cosa que dirigir la mente y el corazón del creyente a su estado original, como fue creado. Y seremos perfeccionados. Y estamos en el proceso. Seremos afirmados y estamos en el proceso. Estamos siendo fortalecidos y estamos en el proceso. El Señor nos está estableciendo y estamos en el proceso. ¿Cuándo terminará el proceso? Hasta que lleguemos a la gloria eterna en Jesucristo. Mientras tanto, todos los que estamos aquí debemos creer que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Quizá por eso el apóstol termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros, amados hermanos, entendiendo que el año que entra no es un año de prosperidad, y que vamos a estar gozosos viviendo en el Señor, esperando la gloria eterna, y que tenemos al Dios de toda gracia, Él mismo nos va a ir perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Por eso, este año es bueno terminar diciendo que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, nos hubiera encantado que cuando nos llamaste con tu llamamiento santo, nos hubieses llamado a la tranquilidad, a la paz que el mundo ofrece, a la concordia, a la riqueza, a la prosperidad. Pero Señor,
Nada más lejos que eso. Pero sí nos has dado una promesa, que tú, el Dios de toda gracia, que nos has llamado a tu gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, tú mismo nos perfeccionarás, afirmarás, fortalecerás y establecerás. Y nuestro paso aquí es efímero, mientras que esto dure. En el tiempo, Padre, en que nosotros vivimos ahora y envíes a Jesucristo o nos llames a tu presencia, enséñanos a vivir en contentamiento, en la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, para aquilatar que el tiempo presente no es comparable con la gloria venidera, y que nuestra expectativa santa es aquel día cuando estemos contigo para siempre. Mientras, seguiremos haciendo la tarea de iglesia, padeciendo sí, pero gozándonos en nuestro padecimiento, entregando nuestras vidas a ti y trabajando para ti. Mueve a la iglesia, Padre, no solamente a esta, sino a toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.